Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este canal de Juan Pablo Yarri. Hoy día vamos a seguir viajando y vamos a entrar en la belleza de la palabra, en la belleza de las parábolas de Jesús, ¿ok? Sobre las parábolas. Una parábola es una breve y sencilla narración de hechos comunes y asequibles a todos, para todos, que comunica un mensaje moral o un mensaje de sabiduría. Las han usado desde muy antiguo escritores y maestros, tantos profanos como religiosos. Aquí nos interesan especialmente las parábolas evangélicas, aquellas que Jesús usó profusamente para enseñar al pueblo. El secreto de las parábolas está en que su narración es simbólica. Revelan facetas de la condición humana que todos compartimos y nos hacen reflexionar porque nos hablan al, al corazón. Las parábolas nos hablan al corazón. Hay parábolas evangélicas tan logradas que se han hecho típicas y han quedado como un paradigma universal del mundo y de la humanidad. Las parábolas nos hablan al corazón. Las parábolas nos hablan al corazón, porque nuestra misma vida es una parábola. Ella concentra el misterio de la vida de todos los seres humanos y de cada ser humano. Cada ser humano es un microcosmos de la condición humana, de sus amores, sus búsquedas, sus crisis, sus éxitos y sus fracasos. Es un espejo en que se refleja la experiencia de todos los hombres, aunque no idénticamente, sino a modo de parábola. Entonces, igualmente en cada ser humano se concentra el misterio de la relación del hombre con Dios, de su búsqueda de Dios y del itinerario de esa búsqueda, así como la experiencia de su relación con los demás, con las demás personas. También está en la parábola de tu vida, la historia que tú tienes con Dios y con los demás y contigo mismo, contigo misma, con tus hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares, parientes y también con las realidades, todas las realidades del mundo. Sobre las parábolas, no nos es fácil acertar con el verdadero sentido de estas relaciones, ni tampoco con el camino que conduce a su plena realización. Es una tarea de vida. Para ello se requiere una sabiduría que no siempre tenemos, porque no puede ser descubierta enteramente por nosotros mismos, ya que la perfecta sabiduría viene de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Lo que buscamos es alumbrar las experiencias del camino de nuestra vida con la sabiduría de Dios, así como se alumbran los trechos oscuros de un largo camino, con lámparas encendidas, con lámparas, con lámparas encendidas. Ustedes la encienden, la lámpara de su vida. Con lámparas encendidas es en el fondo un objetivo importante de las parábolas evangélicas, alumbrar el camino. Entonces con sus parábolas Jesús nos ha ido comunicando sus criterios, sus valores, su inspiración, su luz,
su amor, su ternura, para que podamos recorrer nuestra vida con sabiduría. Pues así como en las bienaventuranzas Jesús nos transmite su propio estilo de vida y de comportamiento, en sus parábolas nos transmite su visión de Dios y la visión que tiene del hombre, del ser humano, de las realidades del mundo. Entonces, en las parábolas Jesús nos va transmitiendo su teología, su estudio de Dios, ¿ok? Como un camino de sabiduría. Y esto explica el tremendo simbolismo de las parábolas evangélicas. Sus personajes nos representan a todos nosotros, al menos en algún aspecto, en alguna etapa del itinerario de nuestra vida, así como de modo semejante los personajes reales del Evangelio me representan en alguna faceta de mi relación con Jesús. Yo soy o he sido Simón Pedro, o Tomás, o los discípulos de Maús, o la Magdalena, o Marta, o Zaqueo, o he sido el buen ladrón, o el leproso, o el ciego. Entonces, lo cual nos da una clave súper importante para leer tanto las parábolas como el resto de los evangelios. Identificarnos con las personas que entraban en relación con Jesús. Acoger sus palabras como dichas a nosotros mismos. En cada parábola podemos aplicarnos las palabras del profeta Natán a David tras el episodio de sus pecados. Ese hombre eres tú. 2 Samuel 12, versículo 7. Entonces las parábolas son como lámparas de sabiduría, ¿ok? En el camino espiritual de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, de todos, absolutamente de todos. Cada parábola evangélica es una chispa de sabiduría de Cristo que va iluminando las etapas cruciales de nuestro itinerario espiritual e impregnando las grandes experiencias humanas de esa misma sabiduría. Entonces la sabiduría es una cualidad humana a la que todos los seres humanos tenemos por vocación acceder, encontrar. Entonces el Evangelio y sus parábolas nos hacen, sino conducir la sabiduría humana, conducirnos a nuestro máximo desarrollo, tal como lo encontramos encarnada y hecha modelo universal en la persona de Cristo. Jesús, Él es el maestro de la sabiduría. Él es la sabiduría de Dios entre nosotros, integrando en sí mismo la sabiduría humana y la sabiduría divina. Y al transmitirnos su sabiduría a través de su evangelio y sus parábolas, conduce la nuestra hasta cumbres insospechadas que superan la sabiduría puramente humana. Esta sabiduría que Jesús va transmitiendo en sus discípulos supone en ellos, sin embargo, una progresiva maduración espiritual, igual que en nosotros. El camino de la verdadera sabiduría es un camino de crecimiento interior, ¿ya? Por eso yo escribí mi libro Camino al interior de sí mismo, que está en Amazon. Y para recorrerlo es necesario pagar un precio, dada la condición humana que nos hace proclives a la sabiduría mundana y reacios a la sabiduría del Evangelio. Entonces el precio que iremos pagando en nuestro ascenso a esta sabiduría es bien conocido y está iluminado por esas lámparas que Jesús colocó en los lugares más cruciales de nuestro ascenso. Y son
sus parábolas. El precio es la conversión de los falsos valores, de las felicidades engañosas, a los verdaderos valores y a la auténtica felicidad. Por ejemplo, las parábolas del tesoro escondido y de la piedra preciosa. El precio es aceptar ser purificados por las grandes crisis que marcan las etapas de nuestra vida, sin las cuales no hay maduración ni crecimiento interior. Y aquí tenemos las parábolas de los discípulos de Emaús y de las casas construidas sobre arena y sobre roca. En fin, el precio de la paciencia en la espera y de la aceptación del ritmo de Dios en nuestro ascenso a la sabiduría. Y aquí tenemos las parábolas del trigo y la cizaña y la del sembrador. En la medida en que se camina por el arduo itinerario de la sabiduría, progresivamente se van experimentando sus cumbres, aquellos valores que caracterizan la sabiduría del Evangelio, que Jesús iluminó con la luz de sus parábolas. Por ejemplo, el descubrimiento existencial de la misericordia de Dios. Aquí está la parábola del hijo pródigo. El descubrimiento existencial de la solidaridad humana. La parábola del buen samaritano. La síntesis de la acción y de la contemplación. Miren qué lindo. Aquí está la parábola del juicio final. El descubrimiento existencial del sentido de la vida. Bien, la parábola de los obreros de la viña. Y de la muerte. ¿Cuál será la parábola relacionada con la muerte? La parábola del hombre rico. La parábola de las vírgenes sabias. La parábola del ladrón inesperado. Recorramos los caminos de la sabiduría en nuestra propia vida y exploremos sin miedo sus alturas, sus cumbres, las más altas cumbres, esos Everest, iluminados siempre por las parábolas de Jesús. Podemos citar algunas. La parábola del tesoro escondido y la piedra preciosa en Mateo 13, versículos del 44 al 46. La parábola de los discípulos de Emaús, Lucas 24, del 13 al 35. La parábola de las casas construidas sobre arena y sobre roca, en Mateo 7, del versículo 21 al 29. La parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, 24, 30. La parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. La parábola del buen samaritano, bien, Lucas 10, 25 al 37. La parábola del juicio final, Mateo 25, del 31 al 46. La parábola de los obreros de la viña, en Mateo 20, del 1 al 16. La parábola del hombre rico, Lucas 12, del 13 al 21. La parábola de las vírgenes sabias que tenían sus lámparas encendidas. Está en Mateo 25, del 1 al 13. Y la parábola del ladrón inesperado en Lucas 12, del 39 al 48. ¡Maravilloso! Suscríbanse a mi canal, lo vamos a pasar maravilloso. Y sigan mirando los videos, aprendiendo, aquilatando, embelleciéndonos. ¡Qué maravilla! Hasta la próxima. Muchas gracias.